Estamos celebrando que el domingo es el día del Señor y queremos darle gracias a Dios por un domingo más de vida, un domingo que nos permite estar aquí. Bueno, la semana pasada comencé un tema que le pusimos por nombre el faro de Dios. Vamos a continuar hablando, porque el faro es una construcción hecha por hombres que normalmente se pone en lugares que representan un peligro para los navegantes. Antes no había radares, no había sistemas de navegación modernos como los hay hoy en día, así que los faros se levantaban como torres muy altas y le ponían luz en la parte de arriba para evitar que los barcos encallaran, que los barcos chocaran contra rocas. Así que durante muchos años esto salvó a muchos de naufragios seguros. Así que yo les decía que así como los faros existían para ayudar a los navegantes a evitar los peligros de aguas tormentosas, la iglesia hoy en día es puesto como un faro de Dios para anunciar, para llevar a la gente que no conoce la palabra por el camino correcto. Amén. Y vamos a continuar hablando un poquito de eso. Yo les decía que durante muchos siglos la iglesia permitió que muchos países sean libres de la delincuencia y de la corrupción. Hablábamos también de que estos tiempos son difíciles. ¿Cuántos leemos redes sociales o noticias y salimos deprimidos? Uno le dice, uy, no, otra vez, mataron por aquí, mataron por allá. Y eso se ha vuelto un común denominador. Ya no es raro ver de pronto carros de policías en cierto lugar y saber que a alguien mataron, que le robaron a alguien. Muchos de pronto hasta hemos sido, tal vez, en algún momento, hemos atravesado situaciones difíciles. Y esto se está volviendo tan común que hasta nos estamos volviendo peligrosamente, nos estamos acostumbrando a eso. Pero eso no es la voluntad del Señor. Ahora, la Europa del siglo XVI, XVII, era tan peligrosa como lo es Ecuador hoy en día. Y tal vez tú digas, ¿Europa? Sí. Aunque no lo creas, cuando uno ve en los anales de la historia, Europa era terriblemente peligrosa en esos tiempos. No había ni la mitad de la paz que hoy en día tiene este continente. ¿Qué lo llevó a Europa a convertirse en una gran potencia mundial? La fe cristiana y la enseñanza de la palabra de Dios. Y les compartía 3 puntos la semana pasada, los voy a resumir súper rápido para irme a los 2 nuevos puntos, que la enseñanza de la Biblia sacó al pueblo de la ignorancia. La iglesia, liderada en ese tiempo por Martín Lutero y todos los que se levantaron para traer la reforma, comenzaron a enseñar la palabra de Dios al pueblo. El problema es que el pueblo no sabía leer. Como no sabía leer, entonces comenzaron a enseñarles a leer. Y la iglesia, fue a través de la iglesia, donde crearon las primeras escuelas públicas gratuitas, donde la gente aprendió a leer. ¿Y saben qué fue lo primero que leyeron? La Biblia, la palabra de Dios. De hecho, los cristianos, la iglesia, fueron los primeros creadores de universidades. Y les decía que las universidades que hoy en día son top 10 a nivel mundial, como Yale, como Harvard, fueron universidades creadas por cristianos. Y todo esto porque el cristianismo liberó al pueblo de esa época de la ignorancia, pero también lo libertó de la pobreza. La palabra de Dios nos enseña que Dios quiere que seamos gente que vaya prosperando. Ahora no me malentiendas y me vas a hablar de prosperidad. A ver, ¿cuántos levanten su mano? ¿Quieren llegar a fin de mes tranquilos y saber que sus deudas están pagadas y que tienen alimentos sobre su mesa y pagados sus arriendos en su casa? Levanten su mano. Entonces todos quieren ser prósperos, porque eso significa prosperidad, hablando en el área económica. Ahora prosperidad también podemos hablar en el área familiar, en el área matrimonial. Pero la prosperidad económica, la Biblia la interpreta como tener lo suficiente para estar bien. Y la Biblia nos enseña eso. Ahora, durante muchos siglos se enseñó equivocadamente que que pobreza es igual a humildad. Y eso no es cierto. Hay mucha gente que es pobre, pero que es orgullosa. Y hay gente que tiene dinero y que es humilde. Así que la Biblia nos enseña, les decía la semana pasada, la libertad de la pobreza. La puedes ver en internet, en nuestro canal de YouTube están subidos estos 3 puntos. Y también la Biblia les enseñó acerca de la libertad del amor familiar. Es a través de la Biblia cómo la gente en esa época comienza a entender el valor de la familia. Y ahora vamos al texto de Malaquías, donde la Biblia dice que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. No sea que Él venga y vaya a herir la tierra con maldición.
Todo eso estaba en la Biblia, la gente lo desconocía. No se podía leer la Biblia en ese tiempo como la leemos nosotros. Ahora, gracias a Dios, tenemos la libertad. Pero todo esto produjo que al principio era resistencia, porque muchas veces, cuando uno comienza a leer la palabra de Dios, surge una resistencia por parte de nuestros propios conflictos a asumir que lo que me están diciendo es verdad. Mira lo que dice Hechos capítulo 17, en el versículo 16, cuando los apóstoles, cuando la iglesia en la era apostólica, así se conoce la iglesia cuando es liderada por los apóstoles, comienza a enseñar. La gente decía que estaban trastornando el mundo. Hechos 17:6. Me van a ayudar a leerlo, por favor, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Ahora, esto los comenzaron a decir porque ellos comenzaron a enseñar las escrituras y se dieron cuenta que muchas de las costumbres que había en esa época no eran correctas delante de Dios. Pero la gente a veces asume costumbres que son extrañas, son rarísimas. De hecho, te voy a poner algunas costumbres de la época que tenían los romanos en la época del Señor Jesús. Y algunas son bastante curiosas. Por ejemplo, en la época romana de nuestro Señor Jesús, utilizaban la sangre de gladiador como medicina. Recuerden que los gladiadores eran los luchadores en los coliseos. Cuando moría un gladiador, tomaban el cuerpo y le podían tomar rastros de la sangre, porque eso lo utilizaban, según ellos, como algo vitamínico, un remedio universal que quitaba gran cantidad de afección. Imagínate, había mujeres que se untaban la sangre en la cara porque decían que la sangre de un guerrero iba a mejorar su rostro. Entonces ya sabes que le puedes dar de quiño a tu esposo y te echas esa sangre. Eran costumbres que se tenían en la época. Otra costumbre, esta te va a parecer bien particular. No había detergente y para lavar la ropa utilizaban la orina. Con la orina lavaban la ropa. Eso es la época romana, eso dice la historia, no lo digo yo, ahí está la historia. Y por su alto contenido en amoníaco, ellos decían que así quedaba libre de gérmenes. Ahora, la lavaban con la orina, pero no la enjuagaban. O sea que quedaba olorosito ese perfume que te imaginas. También, está bastante particular, pero la orina en esa época era utilizada como enjuague bucal. Así como lo escuchas. De hecho, según los anales de la historia, vendían la orina en pequeños recipientes porque esto llevaba a que mucha gente pudiera tener un enjuague bucal adecuado. Ahorita saque los recipientes que tenemos ahí, por si acaso quisiera. Estamos fondos porque estamos aquí levantando esto, ¿no? Pero eran cosas que se hacían en esa época. Otra costumbre muy particular es que la gente en la época del Señor Jesús, Roma, para poder comer más, cuando eran invitados en banquetes, estaban muy llenos, se propiciaban vómitos para sacar toda la comida que ellos habían consumido y poder comer más. Imagínate todo esto, hacían, ¿no? Y bastante curioso. ¿A quién le gusta el Red Bull, esas bebidas energéticas, sobre todo el Gatorade? ¿Cuánto les gusta? Pues te cuento que había en la época también la bebida energética de la época, el Red Bull de la época. Y era hecho con base a vinagre hervido con caca de cabra, meses de cabra. Ponían a hervir esto, se lo tomaban y tenían la fuerza de una cabra. Sáquenme los chilitos que están ahí. Mira, todo esto nos suena raro, pero eran costumbres de la época, que a través de la palabra de Dios, poco a poco el pueblo cristiano comienza a enseñar a la gente de esa época que no estaban bien, que no eran cosas adecuadas. Dice Eclesiastés 3:15, ayúdame a leer por favor, recuerden que ustedes son mis ayudantes, 1, 2 y... Este pasaje yo quiero pedirte que lo grabes en tu corazón, porque sabes, lo que antes existía muchas veces se vuelve a repetir, es lo que dice la Biblia. Años posteriores, después de muchos siglos, estoy hablando siglo XVII y XVIII, donde comienza a surgir la época victoriana, donde comienza a surgir todo lo que es la reforma, Martín Lutero y todos los reformistas comenzaron a luchar con costumbres que el pueblo también había adoptado, costumbres raras. Así como en la época del Señor Jesús había costumbres raras, en esa época también surgen costumbres raras. Te voy a poner algunas. La costumbre que se llamaron detector de brujas. ¿Qué es eso?
Cuando consideraban que una mujer estaba dedicada a la magia, instalaban lo que se llama el detector de brujas, que eran varias formas. Una de ellas era llevar a la mujer a un lugar de aguas profundas, porque decían que si ella se ahogaba, el agua la estaba rechazando y era una bruja. O sea que si sabía nadar, se salvaba. Entonces vamos a sacar un ratito el estero sonado. Bueno, vamos a hacer. También existía el pinchazo de la muerte. Para saber si una mujer era bruja o no, la pinchaban. Si sangraba, no era bruja, y si no sangraba, significaba que era bruja. Ahora, mucha gente de maldad que quería acusar a una mujer de brujería, utilizaban agujas falsas que se hundían al contacto de la piel para acusarlas de que era una bruja. Esto se dio en ese siglo XVI, XVII y XVIII, para condenar a muchas mujeres a la hoguera. También existía lo que se llama el veneno de belladona. Belladona era una especie de nuez que machacaban y las mujeres se le echaban en los ojos, porque esto hacía que las pupilas se dilataran y lucieran más hermosas. ¿Cuántas mujeres a veces se someten a tratamientos que a veces son un poquito difíciles, con tal de que la belleza vale? ¿Sí o no? Y hoy en día las mujeres se ponen pestañas, el rímel, ¿sí? Y es algo bonito. Muchas de estas cosas son difíciles. Si yo sufro cada vez que echan un poco de maquillaje, yo no me imagino las mujeres todo lo que tienen que hacer. Pero quiero pedirte que revises un poquito lo que significa la belladona. La belladona es tóxica y muchas mujeres, después de echarse un cuento en los ojos, quedaban ciegas o morían. La belleza muchas veces salía muy costosa. También existían depilaciones en esa época, pero no con cera. Utilizaban huevos de hormiga. Se echaban huevos de hormiga para depilarse sus partes. Todo esto era parte de lo que utilizaban en el siglo XVII y XVIII. Y esto, bueno, es bastante curioso. Uno de los famosos gritos femeninos de esa época. Las frentes prominentes, o sea, el ser frentón era algo de moda para las mujeres. Y para lucir más hermosas y más frentes, se depilaban estos primeros cabellos, se los arrancaban y aparte se depilaban las cejas. Por eso es que cuando vemos la Mona Lisa es frentona, porque ese era el último grito de la moda de esa época. De esa época, por favor, mujeres, no se van a estar depilando las. Y este es bastante curioso, el famoso juicio de los cerdos. ¿Qué sucedía en esa época? Como había mucha pobreza y escasez de alimentos, muchas veces los cerdos, que son omnívoros, es decir, un animal omnívoro que come todo, ¿verdad? El animal, el cerdo, cuando no tenía nada que comer y estaba muriéndose de hambre, si veía un niño mal parqueado, el cerdo mataba al niño. Entonces, cuando ocurría esto, llevaban al cerdo a juicio y juzgaban al cerdo al igual que juzgaban a un ser humano. Si el cerdo era hallado culpable, si el cerdo no se defendía, lo mataban, lo hacían fritar. Eso era la costumbre en esa época. Ahora, quiero decirte que la Biblia nos enseña, por ejemplo, al pueblo de Dios, le enseña a Dios que no debían de llevar cerdos al desierto, por una sencilla razón. El cerdo representa un animal que va a competir en alimento con el ser humano. Por eso Dios no le deja al judío, al hebreo, salir con cerdos a Egipto. Antes que me apedreen y me digan, entonces no podemos comer fritada, si pueden comer fritada, porque más adelante Dios, a través de Jesucristo, nos hace libres de eso. Y Dios también comienza a enseñarle al pueblo a tener cuidado, a tener leyes que tuvieran que ver con el cuidado, con la asepsia y el aseo del ser humano. Por ejemplo, una de las leyes o de las costumbres que había en la época medieval y en la época victoriana era ir a la calle a hacer las necesidades. No había muchos baños. De hecho, los baños eran muy pocos porque eran muy costosos. Había pocos baños, como aquí tenemos todavía 2 baños, pero vamos a crear más baños, tranquilos, no se preocupen, estamos todavía en desarrollo. Por eso es que necesitamos fondos y por eso queremos pedirle a todos aquellos que nos quieran apoyar que dejen una siembra porque todavía tenemos muchas cosas que desarrollar. Pero si los baños están ocupados, porque a veces digo que están así, tranquilos, aquí afuera, aquí unos cuantos metros, están los baños también del malecón, están muy limpios y puedes utilizarlos si la necesidad lo apremia, ¿no? Porque a veces, ¡ay, no sé, Señor! Ríos de agua viva corren delante de ti. Tranquilo, aquí afuera hay unos metros, también hay más baños que puedes ocupar. Pero te explico, en la época victoriana, en la época medieval, como no había baños, la gente se hacía las necesidades en la calle. Llegaban y si llegaban a visitar y si no había baño en ese lugar, pues salían al portal de la casa, se agachaban y hacían la 1, la 2, la 3, todo. Así que era normal en las calles
de la antigüedad encontrar mucha popó humana. Esto despertó muchas pandemias, muchas epidemias. Por eso en esos siglos surgieron muchos problemas con la contaminación del hombre. Pero cuando se lee la palabra de Dios, cuando la iglesia comienza a enseñar la palabra de Dios, se dan cuenta que existe un pasaje en Levítico donde el Señor crea lo que se conoce en algunos lugares como la ley de la estaca, que es la ley de la estaca. El Señor dice en su palabra que cuando alguien tuviera necesidades de ir a hacer las dos, tenía que salir del campamento, ir con una estaca, ir a un lugar con esa estaquita, hacer un hueco, te sentabas o te acomplillabas, hacías las dos y con la misma estaquita enterrabas. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Dios le enseña al pueblo a lavarse las manos. Todo eso, cuando la gente comienza a leer la palabra de Dios y lo comienza a aplicar, logra que toda esa población, toda esa gente en esa época comienza a entender de que Dios aún hasta nuestra salud nos cuida. Amén. Y tiene cuidado de detalles muy importantes y claves para el ser humano. Pero ¿qué hizo todo esto? La enseñanza de la Biblia comienza a desarrollar una nueva costumbre o nuevas costumbres en el ser humano, porque tenemos costumbres raras. De hecho, yo quisiera preguntarte, ¿qué costumbres raras tenemos hoy en día? Que son antibíblicas, me refiero. Hay costumbres muy raras. Por ejemplo, aquí se ha tornado una costumbre muy rara. Yo no la entiendo, pero resulta que hoy hay una ideología que dice que si yo, por ejemplo, como hombre, hoy digo, ya no soy Jorge, ya no soy hombre, sino que soy un caballo, la gente me tiene que tratar como caballo. Y si tú no me tratas como caballo, te acuso de odio. Eso no tiene lógica. Pero son costumbres que se están adoptando hoy en día y se están volviendo legales. No todo lo legal es moral. Y no todo lo que la sociedad acepta como normal le agrada a Dios. Amén. Por eso muchas veces nosotros nos vamos a tomar con costumbres rarísimas. Por ejemplo, una costumbre muy rara. Yo les decía a los muchachos, eso de vacilar es una costumbre rara. Hay muchachos aquí o hay muchachas que han tenido más parejas que calcetines o ropa interior. ¿En serio? Porque si no me gusta, vacilo un rato, si no me gusta, me vacilo a otro, a otra, y así sigo vacilando. Y tengo una colección de personas que han sido mi pareja sentimental. Bueno, el mundo dice que eso es normal, pero ¿sabes qué? Eso no es algo que a Dios le agrade. Dice que Dios creó a una Eva para Adán, y no varios Adanes para Eva, o viceversa. No creó varias Evas para Adán. ¿O sí? Costumbres raras. En este tiempo, cuando una persona no se entiende en su matrimonio, se divorcia. Leí el otro día el divorcio más rápido de la historia. ¿Saben cuál fue? Duró 3 minutos esa pareja casada. Estaban ante el altar, estaban ahí con el notario, con el juez, firmaron y en un momento él se tropieza y ella lo insulta, le dice, eres un tonto, eres torpe, ¿cómo? Y entonces él dice, a mí me respeta y comenzaban a pelearse delante del juez, delante de los invitados. ¿Y sabes qué? No me quiero casar contigo, ni yo tampoco. Se separaron. 3 minutos, rompieron el récord. Y eso es lo que la sociedad también nos enseña, que si no aguantas a tu pareja, bótala, cámbialo, por ahí hay otro, el carnicero es mejor, y el del supermercado, o mira, la María la Trina te va a tratar más bonito. Y eso nos enseña. Son costumbres raras para Dios, que nosotros hemos normalizado. Y tal vez esto no te guste, pero es que es la verdad que tiene que decírtelo. Hay muchas cosas que hemos normalizado y que no son la voluntad de Dios. El aborto se ha vuelto normal. Entonces estoy embarazada, si no me gusta el niño, no quiero tener un niño, simplemente lo aborto. Y eso, nada de eso es voluntad del Señor. La palabra de Dios nos enseña a respetar la vida, amar a los hijos, amar la familia. Tenemos que enseñar la palabra de Dios, aunque la sociedad nos rechace. Si me rechazan por enseñar la palabra de Dios, pues que me rechacen. Moriré predicando la palabra de Dios, porque Él me ha enseñado a valorar la vida y a predicar lo correcto y la verdad. ¿Cuántos decimos amén? Y tal vez te ganes algunos enemigos en el camino. Pero sabes, esos que hoy tal vez te rechacen, tal vez serán los que mañana te abracen y te digan gracias, porque me enseñaste algo que era necesario entender. Así que yo quiero hoy compartirte de manera rápida 2 enseñanzas que lograron cambiar la historia de Europa y que van a lograr cambiar la historia de nuestro país, de nuestros países. Si
funcionó hace años. Si funcionó hace siglos, también van a funcionar ahora. Amén. Y algo que enseñó la iglesia es la libertad de la corrupción. Proverbios 28, de 2 al 3, en la NTV, dice lo siguiente. Ayúdenme a leerla, por favor. Miren, la Biblia comienza a enseñar que debemos de ser anticorrupción. Pero la corrupción se ha vuelto tan normal, tan común y tan aceptada que no nos damos cuenta que de pronto hemos caído en pequeños actos de corrupción. Por ejemplo, cuando tú vas a la oficina y te llevas una resma de papel, porque yo necesito una resma de papel en mi casa, mis hijos la necesitan y te está llevando a tu oficina, eso es corrupción. Cuando vayas a la iglesia y dices, hay un papel higiénico en mi casa, pero que bastante, entonces me llevo el papel higiénico, es corrupción. Cuando tú dices, ¿sabes qué? Pídame esto, pero no lo pagas, es corrupción. Cuando vas a un vigilante y el vigilante te dice, pero ¿cómo hablamos? Y tú, tranquilo, es corrupción. No nos hemos dado cuenta, pero sin querer nos hemos vuelto una sociedad corrupta. Porque la hemos normalizado. ¿Sabes qué? Para que me siga el trámite rápido, toma, te doy este billetito. Esa es corrupción, que no nos guste. Y Dios en su palabra nos enseña que debemos nosotros de salir de ese esquema de corrupción. Muchos que trabajan en hospitales, ¿sabes qué? No tengo alcohol en mi casa, entonces me llevo un garrafón de alcohol o algo. Entonces, pero es algo pequeño. Esos que se llevan millones de millones, esos son corruptos. Pero es que a la cuenta, un robo es igual, en grande o en pequeño. Dios, no podemos sobredimensionar una cosa y minimizar otra. A ver, les voy a preguntar algo a las esposas. Vamos a imaginar que un día tu esposo te dice, mi amor, te voy a confesar algo. Te voy a confesar que me besé a la María de la esquina. Pero fue un besito de 2 minutos, no, nada más. No me acosté con ella. ¿Es traición o no es traición? Tú no le vas a decir, no, tranquilo, mi amor, la María nos pide siempre, tranquilo, haga de la mano, con confianza. Mientras no pase de allí, ¿qué mujer le dice eso a su esposo? Yo creo que ninguna, ¿no? Porque la mujer quiere fidelidad. ¿Quiere ser única o no, mujeres? ¿O usted quiere sucursal también? No, ¿verdad? Si tu esposa te dice, mi amor, mira, yo sí que he sido fiel, pero sí te voy a confesar algo. Una vez vino el peluquero a cortarme acá y la verdad es que con el peluquero me fui de match. Pero no pasó nada más allá. ¿Te sentirías bien? No, ¿verdad? Mira, la infidelidad es infidelidad, aunque sea un pequeño beso o una pequeña caricia. Cuando hablamos de corrupción, la corrupción tiene varios niveles, es cierto, pero en cualquier nivel es corrupción. Y nosotros como cristianos también la hemos permitido. Es más, muchos cristianos, y tal vez a esto a muchos no les guste, pero que tenemos que decirlo, a veces nosotros los pastores tenemos que enseñar cosas que son contracultura. Porque la Biblia es contracultura, ¿o no? ¿O no? La Biblia es contracultura. ¿O tú crees que debe haber sido fácil y agradable para las personas de la época medieval enterarse que tenían que ir con una estaca afuera y no hacerse las exposiciones en la calle? Eso debe haber sido, wow, pero si estamos acostumbrados aquí, no me voy tan lejos, aquí es facilito. No, la Biblia enseña otra cosa. Imagínate cuando comenzaron a enseñar que se laven las manos, que no se limpien con orina. Imagínate todo eso haber sido muy caótico en esa época, pero era necesario enseñarla. Es necesario que te enseñe esto. Mira, cuando tú votas por una persona porque te va a dar trabajo, porque te va a dar dinero, y no porque estás de acuerdo con su planteamiento, porque dice, bueno, es una persona coherente, o tiene talento, entonces estás siendo corrupto, porque mucha gente dice, yo voto porque ese me prometió que va a meter a mi tío, y mi tío va a meternos a... Eso es corrupción. Y lastimosamente la hemos normalizado. Uno tiene que votar, no te voy a decir por qué votar, pero vota por el que tú digas, tiene un plan con el cual estoy de acuerdo. Me parece elogiable. Yo me encanta cuando la persona dice, yo voto por fulano de tal o fulano de tal, por esto, por esto. Bueno, chévere, analizaste tu voto. Pero no votemos simplemente porque alguien que me gusta la sonrisa de este, porque la... O sea, por favor, dice la Biblia, y textualmente lo dice, cuando hay corrupción moral en una nación, su gobierno se desmorona. No es solamente el gobernante. Si nosotros como pueblo nos estamos permitiendo corrupción, entonces no le podemos pedir a nuestros presidentes o gobernantes algo menor de lo que estamos ofreciendo. Tenemos que ser coherentes como iglesia. Tenemos que entender que somos diferentes, porque somos el pueblo de Dios y estamos representando al Señor.
Y si como iglesia nosotros también caemos en esos pequeños actos de corrupción, entonces no estamos siendo consecuentes con nuestra fe, ni con nuestro Señor, aquel que no se corrompió, aquel que estuvo impoluto a pesar de las tentaciones del diablo, se mantuvo fiel a sus convicciones por amor a ti, a mí. No podemos nosotros pedirnos menos. Y por eso dice, el pobre que oprime a los pobres es como la lluvia torrencial que destruye la cosecha. Muchos, por ejemplo, cuando van a un hotel, se llevan las toallas y los jabones y hasta las colchas. No, es que es souvenir. Pero no es souvenir, es parte de lo que el hotel te ofrece, no te dice que te lo lleves. O sea, mira, todo eso tenemos que nosotros darnos cuenta que son niveles de corrupción que se nos filtró y debemos de renunciar a eso. Porque a veces hasta los padres le enseñan a sus hijos de una manera inconsciente y esto no es voluntad del Señor. Amén. Y último punto que te quiero compartir es que la Biblia nos enseña a ser libres de la amargura. Hebreos 12:15. Mira, yo soy ecuatoriano, nací en esta tierra, amo esta tierra, pero sí debo reconocer algo. Nuestra cultura ecuatoriana y bueno, latinoamericana en general, pero voy a hablar un poco más de cerca de nosotros, es una cultura que normalizó mucho el resentimiento y la amargura. Entonces, se nos ha hecho fácil resentirnos. Si de pronto, yo ya tengo 22 años de pastor y durante estos años he escuchado de todo, ¿no? Pero he escuchado muchas veces que hay personas que me dicen, ¿quién me dedicó la predica? ¿Qué la dedicó? Entonces imagínate que yo como pastor hoy día diga, ¿a quién me dedicó la predica? A José Carlos. No, a Ida Paola no le predicaba hace tiempo. O no, a Anita, no, Anita tiene unos pecados buenos para predicar hoy día. Imagínate si yo como pastor se pone a preparar los temas de acuerdo a una persona en particular. Es difícil. Es la palabra de Dios la que va tocando tu corazón y te va ayudando a entender que hay cosas en tu vida que has adoptado que no le agradan a Dios. Y tú tienes que decidir. Por eso muchas veces las personas se sienten un poco incómodas. Pero es que la incomodidad te ayuda. Hace poquito les conté, la semana pasada, estaba mal. De hecho, hoy día aquí es un milagro del Señor, casi me muero. Gracias a Dios estoy aquí. Más de un mes sin venir a la iglesia a predicar. Pero era incómoda las inyecciones, los sueros, las pastillas y todo el tratamiento. Claro, pero tenía que mejorarme. Si no me ponía eso, no mejoraba. Si Dios no te incomoda hoy, no vas a mejorar tu vida en el futuro. Es necesario que la palabra de Dios te confronte. Iglesia, tenemos que ser confrontados por el Señor para tomar decisiones y que el rumbo de esta nación cambie, porque se levanta una iglesia viva que va a predicar con amor, con libertad, pero sobre todo con testimonio de vida. Tenemos la responsabilidad espiritual y moral de rescatar esta nación que está sumergida en violencia y en corrupción, porque no hemos enseñado la bendita palabra de Dios. La creemos, pero no la enseñamos. O peor aún, no la estamos viviendo. Y muchos están siguiendo un cristianismo por moda, pero no por convicción. Porque aquel que está convencido sabe que a pesar de que haya oposición, a pesar de que muchas veces sea difícil, se levanta y dice, yo sé que por amor a mi Cristo voy a seguir y voy a buscar cada día santificarme. Ahora no te confundas, no te hablo un hombre perfecto, te hablo el hombre más imperfecto del mundo, si no pregúntale a mi esposa. Yo me puse la bendita mujer que me soporta, porque a eso es insoportable, te digo la verdad, ni yo me soporto. Pero a veces nos pasa todo eso. A ver, ¿cuántos no tenemos esos días de ni nosotros nos soportamos? Hay días así. Pero sabes, no se trata de ser perfecto. Se trata de entender que debemos cada día de nuestras vidas buscar ser distintos en medio de una sociedad oscura, en medio de una sociedad que cada vez se ha vuelto más tolerante al pecado. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que ser distintos. Muchas veces no entendemos esto. Y la amargura surge cuando yo estoy en desacuerdo de algo, pero lo tomo personal. Entonces yo les digo, a ver, imagínate que tal vez hoy día Carlos nos ayudó a barrer el piso y de pronto lo estaba haciendo mal. Y yo digo, Carlitos, pero mira, no barriste bien porque mira, barriste por donde pasa la suegra, porque por aquí todavía hay migajas.
Entonces, Carlos, si eres maduro, dices, bueno, está bien, de pronto no lo hice correcto, voy a hacerlo bien. Eso hace a alguien maduro. Pero si es inmaduro, va a decir, ay, no. Entonces barre usted. Porque me está diciendo que yo no sé barrer. Y yo llevo años casado y mi mujer me pone a barrer siempre y yo le barro bien porque ella no me dice nada. Yo he aprendido a barrer, pero ¿sabe qué? No voy a barrer. Y el resentido es así. Somos una cultura muy resentida. No sabemos diferenciar lo laboral de lo personal. Por eso en los trabajos muchas veces hay problemas. Porque el jefe le llama la atención al empleado y el empleado, ay, seguro, porque no tiene plata, porque como es empresario, y entonces los pobres siempre hacemos las cosas mal, pero los ricos las hacen. Y ese odio, ese resentimiento se convierte en amargura. Y por eso hay muchas personas que viven amargadas, trabajan amargadas, sirven amargadas. Tenemos que desprendernos de esa mala cultura y aprender a dar lo mejor en cada instante de nosotros. En tu trabajo, el que tú seas un buen trabajador está hablando de Dios que tienes dentro de tu corazón. El que tú sirvas con amor está hablando de cristianos que llevas dentro. El que tú seas distinto en medio de una generación que está acostumbrada a la mediocridad, te enseña y enseña a los demás el testimonio del amor de Dios en tu vida. Dice la Escritura que nadie deja alcanzar la gracia de Dios. Pregúntate si tal vez las cosas no te están surgiendo bien porque no estás haciendo las cosas como Dios quiere. Yo vengo de una cultura, de un hogar, en donde es muy fácil el resentimiento. Abro las puertas del corazón, en mi familia a veces hay peleas y esas peleas pueden durar, el resentimiento puede durar semanas, a meses. Entonces, crecí con ese chip de que es normal el resentimiento. Yo recuerdo cuando tenía pocos días de casado, en el hogar de mi esposa son 5 hermanos, y 2 de mis cuñados se pelearon y ese día, no me acuerdo por qué, fue una tontería de esas de casa, se pelearon, y yo dije, uy, esto de aquí no se vuelven a hablar si quieren un año. Se quedaron fuera. A los 5 minutos estaban hablando como si nada. Hablaban mucho en esa familia, entonces, hablaban. Yo dije, pero si se pelearon hace 5 minutos, entonces yo hablaba con mi esposa, le decía, oye, pero tus hermanos se pelearon y ya se iban. Ah, sí, aquí somos así. Por ahí nos dura 5 minutos y el rato nos arreglamos. Y esta familia de locos que he caído, pero me di cuenta que el loco era yo. Que mi costumbre familiar, social, no era adecuada. Me enseñaron de una manera inconsciente a molestarme y a guardar ese enojo durante mucho tiempo. Y aunque no me quieras creer, los ecuatorianos tenemos mucha esa cultura de resentimiento. Nos resentimos con facilidad. Y entonces, por ejemplo, eso es la costumbre, la mala costumbre, de que no me gustó como habló el pastor, entonces me voy a otra iglesia, acá era más bonito. Y tampoco me gusta después de la predicación de esa iglesia y me voy a otra. Son muchos cristianos inmaduros, que cuando les tocas algo del ego o algo que no les gusta, se van. Y yo pregunto, si en el lugar de tus padres hay cosas con las cuales que no estás de acuerdo, pero son cosas sanas, ¿también te vas a ir de la casa de tus padres? Cuando estás en desacuerdo con tu pareja, ¿también vas a dejar tu hogar? Tenemos que aprender a ser maduros. Los cristianos tenemos que aprender a entender que la formación del Señor muchas veces nos da en las camillas. ¿Qué significa eso? Cuando tú estás jugando fútbol, tarde o temprano te vas a dar un cariñazo con otra persona, o te vas a dar un golpe, pero es parte del proceso. ¿Cuántos nos gusta el fútbol aquí? Uy, poquito, no puede ser. No es más que son basquetbolistas, tenistas, que eso. Mira, cuando uno juega fútbol, es imposible no golpear en algún momento tus camillas con otra persona, o no golpearte con el balón. Es parte del deporte. Es parte de la vida cristiana. En algún momento ser confrontado con el Señor. Iglesia, hoy Dios te está confrontando. Tenemos que recuperar nuestro país. Y para eso tenemos que entender que Dios nos está liberando de esquemas y de costumbres raras que hemos adoptado y que no son conforme al corazón de Dios. Que nos están llevando a vivir una vida totalmente diferente al Señor. Quiero terminar con esto. Les hablaba hace un rato de los sicariatos y asesinatos que están a la orden del día. Muchos de ellos son por jóvenes que están resentidos en su corazón, porque los trataron mal cuando eran niños, fueron olvidados, fueron tal vez abusados de niños. Y en su corazón viven con resentimiento, odian a la sociedad por lo que ellos responsabilizan a la sociedad por lo que les pasó. Pero sabes, si nosotros les enseñamos el amor y el perdón de Dios, tal vez podamos rescatar a muchos de ellos.
Tal vez podamos rescatar a una juventud que hoy se está formando en estas universidades que nos rodean. Por eso nos cambiamos aquí, porque tenemos que ir por las universidades, universitarios. Nosotros tenemos la gran responsabilidad de formar las siguientes generaciones. Yo tengo 44 años. Según la Biblia, el ser humano vive hasta los 70, los más robustos hasta los 80. Más de eso es pura gracia del Señor. O sea, si tú tienes más de 80, bienaventurado eres, el Señor te está dando tiempo extra, disfrútalo. ¿Ven? Pero si llegamos hasta los 70, yo tengo 44, me quedan 26 años de vida. Cada cumpleaños que estoy en este momento cumpliendo no es un año más, es un año menos. O sea que me queda más tiempo cercano a la muerte que tiempo aquí en la tierra. Y súmale, no sé cuántos años tengas tú para los 70, cuántos años te faltan. Tal vez estás por la mitad, tal vez ya estás más allá de la mitad, tal vez estás muy cerca. Pero no nos engañemos. Ya la mayoría de nosotros cruzamos los 40 años. Por cierto, levanten la mano los que cruzamos los 40 años, a ver si no estoy solo. Ay, la gente levante la mano honestamente. Algunos más, sus canas los delapan. Miren, ya nosotros tenemos una vida hecha. Sí, es verdad, nos vamos a morir, nos vamos al cielo. Pero ¿qué va a pasar con esta generación? ¿Qué va a pasar con la generación de nuestros hijos y nietos? Yo soy muy conservador por tradición. ¿Qué significa conservador? Que yo conservo mis costumbres y tradiciones, soy muy arraigado a mis costumbres y tradiciones. Y si tú ves fotos mías cuando tenía 21, 22 años, 23 años que ya predicaba, tú me vas a ver siempre con una corbata ancha, mis pantalones, y bueno, así se estiraba en esa época. Yo vengo a una escuela donde me enseñaban a predicar con corbata y así tenía que predicarse. Y me caso con mi esposa no es conservadora, y es una mujer que le gusta siempre lo moderno y cambiar. Y bendito sea el Señor que a través de ella me fue cambiando un poco. Pero una de las cosas que me ayudó a ella a entender, cuando una vez me confronta y me dice, pero a ver, te vistes como viejito. Está bien. Pero la pregunta es si estás llevando el mensaje al pueblo joven que Dios nos envía. Entonces me hizo reflexionar eso, palabras más, palabras menos, y comencé a cambiar un poco la vestimenta. Y tal vez me digan, uy, ahora el pastor se viste raro. No es que me viste raro. Hay que ir cambiando, hay que ir modernizando. La esencia del mensaje sigue siendo la misma. Tal vez es el papel lo que cambia un poco. Y aunque yo sé que muchos de ustedes entienden que el punto es que nosotros como mayores de 30, 40 años ya tenemos a Cristo, si el cambiar mi vestimenta me ayuda a llegar a una población joven, amén. Durante mucho tiempo a mí me gustaban los coritos de antaño, de música cristiana. Yo conocí con las canciones de Jesús Andrés Romero, Cerca de Ti, algunas más antiguas, canciones de hace 20, 30 años. Ahora, yo les ponía al principio esas canciones, algunos se acordarán, pero un día miraba a mis hijos, y a mis hijos no les gusta esa música, pero comencé a notar que a ellos les gusta una música más moderna, y me di cuenta que si quería ganarlos para Cristo, tenía que cambiar ciertas cosas para llegar a ellos. ¿Qué estás dispuesto a hacer para ganar a la siguiente generación? A tus hijos, a tus nietos, a los hijos de otras personas que van a ser los líderes de mañana. ¿Qué podemos hacer como iglesia? Tenemos que entender que es necesario cambiar el chip. Familia de fe. Tenemos una gran responsabilidad social, moral y espiritual. Tenemos que hacer los ajustes necesarios, pues hagámoslo. Entendamos que en nuestro tiempo, en nuestra época, Dios está levantando a ti, a mí y a esta iglesia y a muchas otras para liderar una revolución espiritual. Escúchenme bien, no una revolución económica, no una revolución política, una revolución espiritual que solo se logra cuando hombres y mujeres entienden la responsabilidad de una vida santa y apartada para el Señor, de una vida correcta, de una vida que decida apartarse por amor al Señor, porque mis hijos necesitan ver en mí las enseñanzas de Cristo. No iba a predicarles hace 15 días, me sentía mal. La semana pasada no me sentía bien. Pero ¿saben qué me levantó ya de la cama y dije, no más? Yo tengo un hijo, tengo dos, Valentín y Caleb. Pero mi hijo Caleb, aunque no le guste aceptarlo, se parece mucho a mí.
Mi suegra dice, pero estás sanito, y yo sé. Pero no es solo que se parece a mí en la parte física, sino que mi hijo adopta todo lo que ve en mí. Entonces te explico. Tenía un dolor en esta parte, un poquito más abajo de la cintura. Tenía un dolor muy fuerte. Y hace algunos días me llamaron de la escuela que me presentó un problema. Estaba vomitando. Todo de pronto me dijo, ¿qué te pasa? ¿Qué te duele? Me dice, me duele aquí, en el mismo punto que me dolía a mí. Yo tengo una pubalgia, es un problema de mi ingle, los músculos se inflamaron, me están comprimiendo los nervios. Pero él no la tiene. Significa que él me escuchó a mí y él está repitiendo lo mismo que me escuchó. Entonces yo le dije a mi esposa, no me voy a permitir enfermarme porque si él me sigue escuchando un lenguaje de enfermedad, él va a comenzar a enfermarse también. Así que me levanté de la cama y dije, me va a perdonar la expresión, pero me lo dije a mí mismo, al carajo la enfermedad. Me declaro sano en el nombre de Cristo y me voy a la iglesia a predicar. Aquí estoy. No importa. Lo importante es que aquí estoy y tengo que comunicar un mensaje a mis hijos de que a pesar de la molestia que uno tenga, a pesar de la enfermedad, yo vivo y muero para Cristo. Tenemos que comunicar un mensaje de vida y esperanza a las siguientes generaciones. Sí se puede rescatar una sociedad que está corroída, sí se puede rescatar una sociedad que está llena de delincuencia. Si lo pudieron hacer siglos antes, lo volveremos a hacer porque el mismo Cristo que ayudó a la iglesia de la época medieval, que ayudó a la iglesia de la época de la Reforma, es el mismo Cristo que hoy está con nosotros para ayudarnos en este tiempo. Pero Cristo necesita cristianos responsables, cristianos que estemos dispuestos a darlo todo por amor a Él. ¿Cuántos están dispuestos? Yo quiero invitarte a que te pongas en pie. Ponte en pie. Dice el pasaje que acabamos de leer hace un rato, que la amargura contamina. Es más contagiosa que el COVID. Y si la amargura es contagiosa, hay algo que también es contagioso. Y es la fe. Yo quiero invitarte que contagiemos a otros de fe, que contagiemos a otros de esperanza, que contagiemos a otros de perdón. Es más, mira, yo quiero invitarte a que hoy oremos para que Dios nos dé la libertad, como lo dio la iglesia de antaño, nos dé la libertad de la amargura, nos dé la libertad de la escasez, nos dé la libertad de la corrupción. Que toda costumbre que no le agrade a Dios que hemos adoptado quede atrás en el nombre de Cristo Jesús. Es tiempo de ser nuevos, de levantarnos como una nueva generación que proclame el Evangelio no solo con palabras, sino con acciones. La gente hoy en día está cansada de que le prediquemos de Cristo. La gente necesita ver a Cristo en nosotros. Tú y yo tal vez seamos la única Biblia que la gente va a leer. Y por eso tenemos que aprender no solo a hablar, sino a enseñar la Biblia a través de tu comportamiento, de tu conducta y de tus decisiones en el día a día. Amado Señor, levanta tu voz y dile, Señor, toma mi vida,